Ya estamos grabando. Entonces me llamaron y me pidieron, Elisheva, saludos, me pidieron que si podía ayudar en la conferencia, moviendo cajas, acomodando los libros del Rab que iban a distribuir de manera gratis. Y yo fui, no porque iban a dar los libros gratis, sino por el Kabod, o Tikule Mitzvot, ayudar al Rab Aniyar. Pude conocerlo en persona, lo seguía desde Venezuela, luego cuando viví en Colombia también lo seguía, estando aquí en Israel también lo seguí y lo sigo siguiendo. Baruch Hashem lo conocí y nos obsequiaron muchísimos libros, es decir, que tengo muchos libros del Rab Aniyar, los tengo en PDF, o los tengo en físico, me gusta más en físico, no todos, pero tengo una buena parte y vamos a estudiar también de ellos. Por ejemplo, el control de la vida, la interpretación de los sueños, casados o cansados, las dos luminarias, etcétera. Y bendiciones que Boreolam nos da hasta acá, a cada uno de nosotros nos da, y todo esto yo se lo agradezco a ustedes, aunque no lo crean. ¿Por qué? Porque si nosotros dedicamos tiempo para el estudio de la Torá, Hashem ve esas motivaciones que nosotros tenemos para estudiar y Él nos bendice también. Nos bendice en muchas maneras. Créame, este libro, yo cuando me mudé aquí hice aliyá, lo dejé en Colombia, lo regalé porque no nos podíamos traer tantos libros, y cuando llego aquí dije, lo compro ya en Breslau porque fue donde lo compré, y resulta ser que están agotados, no están sacando más ediciones, pero me consiguieron este allá, Baruch Hashem. Vamos a estudiar también. ¿Y de qué trata? Dirán ustedes. Trata de dónde, el título dice, ya les voy a decir, Mashiach, quién, qué, por qué, cómo, dónde y cuándo. Itzhak, Shalom. Así es el título del libro. Y por ejemplo, una pequeña parte le voy a decir de qué trata, de que lo vamos a estar estudiando. Sé que es algo muy interesante, sobre todo para los no judíos que quieren conocer al verdadero Mashiach, cuáles son las características de él. Por ejemplo, aquí, ¿qué es Mashiach como líder mundial? ¿Qué clase de persona será? ¿Qué cualidades de liderazgo tendrá? Ese es uno de los tópicos. Otro es, ¿cuál es la misión del Mashiach? ¿Qué debe hacer para llevar al mundo hacia la perfección? ¿Por qué no ha llegado a un Mashiach? ¿Cómo hará Mashiach para llevar el mundo hacia la perfección? ¿Cómo podrá cumplir esta misión imposible? ¿Dónde sucederá la acción cuando llegue Mashiach? Esta sección explora los consejos claves del exilio y del éxodo de los judíos, escúchese bien, de los judíos y de los no judíos, de la tierra santa y de Jerusalén, y de la eterna alegría que será revelada en la era mesiánica. Otro punto también es cuándo vendrá Mashiach, cómo podemos hacer para que eso suceda. Imagínense, y todo está, Baruch Hashem, en este libro. Lo estudié hace muchísimos años. Creo que Hannah, que me conoce de hace mucho tiempo también, cuando estábamos yo y mi esposa en Venezuela, o mi esposa y yo en Venezuela, creo que estudiamos ciertos tópicos de ese libro. Bueno, esas son las bendiciones, brajot, que Ribono Shel Olam nos da. Sé que también bendiciones para ustedes, y todo esto gracias primeramente a Kadosh Baruj Hu, pero gracias a ustedes también porque nos conectamos, ustedes se conectan conmigo, me ayudan a cumplir esta mitzvah, que es una mitzvah gedolá también, apartar tiempo para poder estudiar. Así está escrito en el Shulchan Aruch. Entonces, Rabotai, sin más comentarios ni nada, vamos a estudiar la Parashá Vayera según la Hasidut de Breslev. Después del shiur, la subo a la página web en formato PDF para que usted, que después quiera estudiarla aparte, puede descargarla. También subimos el video a la página web para que puedan volver a verlo, puedan estudiarlo, analizarlo, como ustedes quieran. Entonces, vamos a estudiar 4 tópicos de la Parashá.
solamente 4 tópicos de la parashá según la Hasidut de Breslev, según lo que nos enseña Rabbeinu Hakadosh, y estos 4 tópicos son Vayera elav Hashem, es decir, la revelación en lo simple. No es que traduzca eso, sino que Rabbi Nachman llama a Vayera elav Hashem la revelación en lo simple. El otro punto que vamos a estudiar, la hospitalidad de Abraham, es decir, la fe en el otro, la oración por Sedom, la compasión como rectificación, la Akedah Itzak, el silencio de la Emuná. Esos son los 4 tópicos que vamos a estudiar en la Parashá Hashabua, que Bezrat Hashem vamos a leer en Shabbat, en todos los Beit HaKnesiot se va a leer esta Parashá. Entonces, hagamos una pequeña introducción. Comenzamos de la siguiente manera. La Parashá Vayera, la cual se encuentra en el Sefer Bereshit, en el capítulo 18, Pskim 22, es la parte que hemos tomado para estudiarlo. Abre con las palabras, Vayera elach Hashem Beloei Mamre. Así comienza. Vayera elav Hashem Beloei Mamre. Y se apareció, la palabra Vayera, y se apareció el Eterno, es decir, Boreolam, Hashem, a él, ¿a quién se le apareció? A Abraham, en el encinar de Mamre. Belonei, perdón, yo dije Beloei, leí mal, Belonei Mamre, en el encinar de Mamre. Esta porción, nos dice Rabbeinu Hakadosh, describe algunos de los momentos más intensos en la vida de Abraham. ¿Y por qué nosotros nos preguntamos, o por qué Rabbeinu Hakadosh comienza diciéndonos que describe uno de los momentos más intensos en la vida de él? Nosotros sabemos que está escrito en la Torah Shebeal Peh, específicamente está escrito en Pirkei Avot, está escrito que 10 pruebas pasó Abraham Avinu. Déjenme un momento buscar Pirkei Avot en la cantidad de libros que tengo aquí cuando estudio con ustedes. Un momento, por favor. Ya lo tengo. Vamos a buscar y hacer un repaso de esas pruebas de las cuales pasó Abraham Avinu. Un momento, lo busco. Bueno, le voy a pedir a mi secretaria que lo busque y mientras, entonces nosotros vamos hablando para no perder el tiempo. Una vez más, entonces dice, Vayera Eloab, otra vez, y se apareció el Eterno, Vayera Elav, Hashem, Belonei Mamre, y se apareció el Eterno a él, Abraham, en el encinar de Mamre. Y esta porción describe algunos de los momentos más intensos de la vida de Abraham. Así comienza. Ya listo. Aquí mi amada secretaria, que es mi esposita linda, me lo consiguió. Está en la página número 546. Vamos a buscarlo del Pirkei Avot de esta edición que yo tengo. 546. Y dice de la siguiente manera. Nuestro padre Abraham fue sometido a 10 pruebas y de todas ellas salió vencedor. Y esto nos demuestra lo grande que debió ser su amor. Entonces, las 10 pruebas que pasó Abraham Avinu fueron, número uno, fue arrojado a la hoguera por el rey Nimrod, porque se había negado a prosternarse ante los ídolos. Él fue el primero en ser sometido al martirio de la Emuná. Y a esta prueba se refiere el pasuk de Bereshit 15:7, que dice, yo soy Hashem que te sacó del fuego de Ur Kasdim, que te sacó del fuego de Ur de los caldeos. Así es la primera prueba que pasó Abraham Avinu. La otra que nos dice, por orden de Hashem, a los 75 años tuvo que abandonar su país, su lugar de nacimiento y su familia para emigrar hacia un país desconocido. Número 3. Había hambre en el país que Hashem
acababa de prometerle a Abraham para sus descendientes, y por este motivo tuvo que dejarlo y refugiarse en Misraín. Número 4, la cuarta prueba que pasó, Sara le fue arrebatada por Paró y más tarde por el rey de los Filistín. Número 5, Abraham tuvo que luchar contra 4 reyes poderosos con el fin de salvar la vida de su sobrino Lot. Y esto es interesantísimo de por qué él tuvo que llevarse consigo a Lot. Muy interesante esto, que eso nosotros lo vamos a estar estudiando, Bezrat Hashem, en el libro que le mostré, que tiene como título ¿Qué, quién, por qué, cómo, cuándo y dónde del Mashiach? Ahí vamos a estudiar eso. Número 6, en la alianza entre los animales partidos, Hashem le reiteró a Abraham la promesa de darle la tierra de Canaán. Número 7, Abraham se vio obligado a repudiar a Agar. Número 8, a expulsar de su casa a su hijo Ismael. Número 9, Abraham tuvo que circuncidarse a los 99 años de edad. Número 10, a sacrificar a su hijo Isaac. Y entonces, esas fueron las 10 pruebas que pasó Abraham Avinu. Y se le dio, después que pasó todas esas circunstancias, todas esas pruebas, se le dio el epónimo o el título de Abraham, su nombre, Abraham Avinu. ¿Nacón? Entonces, Rabbeinu Nachman nos dice que esta porción específicamente, Vayerach Elav Hashem Elohim André, marca o describe algunos de los momentos más intensos de la vida de Abraham. Hospitalidad hacia los mensajeros, la destrucción de Sedom, el nacimiento de Isaac, el exilio de Ismael y finalmente la Kedah Isaac, es decir, la ligadura o la atadura de Isaac. Eso está aquí en esta parashá. Según la Hasidut de Breslev, lo que nos enseña Rabbeinu Hakadosh, Rabbi Nachman mi Breslev, Rabotai, es lo siguiente. Un momento. Según la Hasidut de Breslev, Vayerá no es solo una narrativa histórica. No es solamente una narrativa histórica que nosotros agarramos el libro de la Torá, en este caso no estamos hablando de un rollo, de un sefer, sino del libro, y nosotros lo agarramos y lo leemos como historia para tranquilizar a nuestros hijos o para que se duerman, etcétera, y sería buenísimo hacerlo, pero no son cuentos como tal, no es solamente una narrativa histórica, sino que es una guía espiritual sobre cómo, Simule, presten mucha atención, sino cómo el alma experimenta la revelación divina dentro de la vida cotidiana. El dolor y la prueba, la emuná versus la comprensión. Así nos dice Rabbeinu Hakadosh. Luis, yo no diría que esta parashá es la base del judaísmo. Yo no diría eso. Si tú lo ves así, está bien, ¿sí? Yo diría que todo lo acontecido en la Torá, es la base, es el yesod de Am Israel. Pero está bien tu apreciación. Te felicito por eso. Entonces, una vez más. Según la Hasidut de Breslev, lo que nos enseña Rabbeinu Hakadosh, Vayerá no es solamente una narrativa histórica, sino una guía espiritual sobre cómo el alma experimenta la revelación divina dentro de la vida cotidiana. Es decir, el dolor y la prueba, la emuná versus la comprensión. La palabra Vayerá, y se apareció, representa la experiencia interior de ver a Boreolam en lo ordinario. Así nos dice Rabbeinu Hakadosh. Esta palabra Vayerá representa la experiencia interior que nosotros podemos tener también de ver a Hashem en acontecimientos totalmente ordinarios en nuestras vidas, en el momento presente de la cual nosotros podemos estar pasando una circunstancia. Entonces, nos dice Rabbeinu Hakadosh, empieza a explicarnos ahora todo esto que él nos ha dicho, esta pequeña introducción.
Vayerá Rabotai, Elab, Hashem, la revelación en lo simple. Dice Vayerá Elab, Hashem, Elohim, Belonei, Manre, Behuyo Shepetat Haogel, Kejon Hayom. Es decir, Vayerá Elab Hashem, una vez más, y se le apareció el Eterno a él. ¿A quién? A Abraham, en el encinar de Mamre, mientras él estaba sentado en la entrada de su tienda en el calor del día, en el calor del día, como está escrito en el Sefer Bereshit, en el capítulo 18, verso 1. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿por qué estaba Abraham, por qué estaba sentado en la entrada de su tienda? ¿Cuál fue la causa de que él estaba sentado ahí? Ahora, dice la Torah Shebealpeh, dice en Jajamim, Rabotai, lo siguiente. Dice el Midrash que Ribono Shel Olam, después de el Brit Milá que se hizo a Abraham, Hashem envió un fuerte calor, hizo que el sol resplandeciera de una manera tan intensa que hacía un calor muy fortísimo dentro del Ogel de Abraham Avinu. No soportaba él el calor y salió. Esa es una de las interpretaciones que dan Jajamín referente al tema. Otra que dan es que también él dijo, con tanto calor que hay, seguramente vienen visitantes sedientos y ellos querrán pasar por donde yo vivo, y si no hay nadie, ¿quién los va a atender? Yo quiero salir y atenderlos a ellos. Otra interpretación, según mis palabras, ¿Najón? Así está escrito también en el Midrash de Bereshit. Es decir, Hashem hizo que descendiera, que el sol se pusiera muy fortísimo en ese momento, y que hiciera un calor muy fortísimo, y que no hubiese nadie en el camino para no molestar a Abraham, porque era su tercer día de la circuncisión, y según enseñan los Jajamín que el tercer día de la circuncisión, Rabotai, es cuando más duele la circuncisión. Un momento, seguimos. Entonces, Rabotai Viamorai, un momentico, ok, seguimos entonces. El jefe de Abraham era tan grande que él pensó en hacer bien a alguien y por eso estaba sentado a la entrada de su Ogel, estaba sentado a la entrada. Dicen los Mefarshim que la casita de Abraham tenía 4 entradas o 4 salidas para poder él ver cuando viniese alguien y poder él atenderlo, poder él cumplir una mitzvah con ellos. Entonces, dice Rabbi Nachman, enseña en Likutei Moharan 1.33 lo siguiente, que Adam mekabel et estera be'achava niftachkin lo sha'are hashakala beroe shehakol y kilui elokur. Es decir, cuando el hombre acepta el ocultamiento con amor, se le abren las puertas de la comprensión y ve que todo es revelación divina. Una vez más tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué tiene que ver esto con la parashá? ¿Por qué Rabbi Nachman nos enseña en el Likutei Moharan 1.33 que cuando el hombre acepta el ocultamiento con amor, se le abren las puertas de la comprensión y ve que todo es revelación divina? ¿Acaso Hashem se le ocultó a Abraham Avinu en ese momento? ¿Será que fue así? ¿Qué dice Rabbeinu Hakadosh? Como nos narra la Torá, Abraham estaba sentado en la entrada de su tienda, es decir, en el límite entre lo interno y lo externo. Es decir, que ese acontecimiento que hizo Abraham, más que un acontecimiento físico, algo que es palpable, algo que nosotros podemos dilucidar con nuestros criterios, es decir, que podemos decir tenía calor y quiso estar entre un poquito del sol y un poquito entre la sombra, tiene mucho más que ver. Rabbi Nachman lo ve como un acontecimiento mucho más profundo en nivel espiritualmente hablando. Y entonces dice Rabbeinu Hakadosh que como narra la Torá, Abraham estaba sentado en la entrada de su tienda, es decir,
en el límite entre lo interno y lo externo. Si nosotros nos ponemos a ver cuando una persona está sentado en la entrada de su casa o la persona está en la entrada de una frontera, nosotros podemos presumir o está entrando o está saliendo, y eso es lo que Rabbeinu Hakadosh ve en la profundidad de la explicación que él nos está dando de este pasuk. Es decir, el límite entre lo interno y lo externo, entre lo espiritual y lo físico. Consecuentemente, Vayera Elab Hashem, se le apareció al Eterno, que traduce así, Vayera Elab Hashem, se le apareció al Eterno, se le apareció el Eterno a Abraham, y Rabbeinu Hakadosh nos pregunta, ¿cuál es su significado? Que se le haya aparecido a Hashem. La Torá por ningún lado nos muestra que fue Hashem quien se le apareció. Si nosotros seguimos leyendo los Pesukim, fueron 3 malajim que se le aparecieron a Abraham Avinu. No fue Hashem. Entonces, la Shelah, la pregunta, ¿por qué dice Vayera Elab Hashem? ¿Cuál es su significado? No sé si ustedes lo habían pensado. ¿Cuál es el significado de esto? Significa, para la Hasidut de Breslev, que la revelación ocurre precisamente en ese punto medio. Es decir, en ese momento en que Abraham está sentado en el punto medio, está en el límite entre la salida y la entrada de su casita, en ese punto medio ocurre la revelación, en ese momento, en el calor del día, en el cansancio, en el acto de hospitalidad, en lo humano. Es decir, lo que nos está transmitiendo Rabbeinu Hakadosh, Rabbi Nachman mi Breslev, es, ¿tú quieres tener revelación de Hakadosh Baruj Hu en tu vida? No esperes un milagro. No esperes un milagro. Actúa en medio del calor del día, actúa en medio del cansancio de la vida que tú puedas tener por el trabajo que tú tienes, etc. En el acto de la hospitalidad de hacer Gesed. ¿Se acuerdan que estamos estudiando en el Mesilat Yesharim de lo que es hacer Gesed, de lo que es ser un Hasid? ¿Se acuerdan? Empatemos entonces eso que hemos estudiado con esto. Y en lo humano, tú quieres una revelación entonces de Hashem. Tú quieres que este pasuk, que no es solamente un acontecimiento histórico, sino que es algo que nosotros podemos traer a nuestra existencia, a este momento. Tú quieres que este pasuk sea emet en tu vida, Vayera Elab Hashem, y se le apareció el Eterno. Entonces, Rabotai, Rabbeinu Hakadosh nos está diciendo que esa revelación va a ocurrir en nosotros precisamente en el punto medio. ¿Cuál punto medio? En el calor del día. Es decir, en el acontecimiento de lo natural es donde Boregolán se va a manifestar para cada uno de nosotros. En el cansancio, en el acto de la hospitalidad, en lo humano, Rabotai. Luis tiene una pregunta. Abraham también entendía que Hashem no se lo iba a aparecer físicamente o no. Muy buena pregunta, no me la he hecho. Yo me imagino que él no esperaba que Hashem se le fuese a aparecer. Yo creo que no, pero es lo que yo creo. No he estudiado eso, pero es muy buena pregunta. Entonces, según la enseñanza de Rabbeinu Nachman, la luz divina, la Or Haganuf, que viajó, digámoslo así, esa Or Haganuf, enseña Rabbeinu Hakadosh, enseña el Arizal, que esa Or Haganuf es la luz primordial que tenía Adán Rishon, y en consecuencia de la transgresión que él cometió, esa Or Haganuf fue quitada y fue ocultada y destinada para los Sadikim, los verdaderos Sadikim en los tiempos del Mashiach. Entonces, digamos que esa luz divina, esa Or Haganuf, no se manifiesta en lo extraordinario. Esa Or Haganuf, ese nes, ese milagro,
que nosotros pudiéramos estar esperando. No se manifiesta, escúchese bien, no se manifiesta en lo extraordinario, no se manifiesta en acontecimientos extraordinarios que la persona pueda imaginar tener. No se manifiesta de eso, Rabotai, sino en la capacidad. ¿Cómo se manifiesta entonces esa Orja Ganuf? ¿Cómo se manifiesta esa divinidad de Hashem? ¿Cómo se manifiesta eso Vayerab Elab Hashem? ¿Cómo se manifiesta? Rabenu Hakadosh nos dice en la capacidad de ver a Boreolam, escúchese bien, en lo simple, en la simplicidad, en la acción cotidiana hecha con emuná. Ahí es donde este pasuk toma fuerza en nuestras vidas. Vayerab Elab Hashem. No en algo apoteósico, no en que se abra un volcán por el medio y la persona salga volando, no sé como quién, como Superman, qué sé yo. No está diciendo eso Rabenu Hakadosh. Rabenu nos dice que Hashem se manifiesta y hace milagros cuando en lo simple, en la acción cotidiana hecha con emuná, cuando en la revelación ocurre en el calor del día, en el cansancio, en el acto de hospitalidad, cuando nosotros somos humanos. Hoy yo siempre le cuento anécdotas que me ocurren. Y hoy estaba con un compañero de trabajo y le pasó algo no muy bueno a él. Le pasó algo no muy bueno. No vamos a entrar en detalle de qué le pasó. Y él dijo una palabra que no es muy buena. No quiero repetirla por aquí. Dijo una palabra que no es muy buena y yo me quedé sorprendido por lo que él dijo. No fue una grosería, si están pensando, es otra cosa. Dijo algo que no es bendición. No es bendición, entonces, ¿qué sería? Si no es bendición, ¿qué sería? Sería lo contrario a bendición, Najón. Entonces, no lo vayan a escribir, tranquilitos. Y yo me quedo escuchándolo y yo le digo, ¿pero por qué dices eso? Si tú tienes emuná en que lo que hace Hashem lo hace para bien, aun cuando nosotros no comprendamos. Nosotros, yo le dije a él, nosotros dije nosotros no diríamos esa palabra, porque es Hashem quien está atrás de todo, y quizás Hashem te está enseñando, nos está enseñando algún mensaje que tenemos que saber decodificar. Así le dije. Este compañero de trabajo se puso a pensar y me dijo, usted tienes toda la razón, pero yo estoy pensando que él me lo está diciendo de manera, ¿cómo se llama cuando uno le responde a otra persona de altanero? No es altanero, sino, ¿cómo se dice? Cuando una persona le dice a otra, sí, yo sé que eso es así, como Dios o no recuerdo ahorita. Baruch Hashem se me fue. Entonces, Rabotai, yo pensé que me lo estaba diciendo así y él me dijo, de una manera soberbia. Y yo le dije, sarcástico, gracias, Hanna, sarcástico. Yo le dije, me lo estás diciendo de manera sarcástica y me dice, no, te lo estoy diciendo de verdad, te lo estoy diciendo, ok. Entonces, los dos, ese momento, tal vez él no lo vio, o tal vez sí lo vio, pero yo pude ver cómo Hashem en ese momento trataba con él y también trataba a la vez conmigo también, porque él juzgó mal a alguien y cuando yo le di esas palabras a él de emuná y le dije, quizás Hashem te está enseñando y él me responde, entonces yo lo juzgué a él para mal. Le dije, me lo estás diciendo con sarcasmo y él me dijo, no es así. Y yo seguía meditando y yo dije, wow, Hashem, es que tú eres hermoso. Tú eres hermoso, porque si nosotros empezamos a ver a Boreolam detrás de las cosas, podemos sacar muchas enseñanzas, y eso también es un Nes Gadol, es un gran milagro también. Lo que pasa es que la persona está acostumbrada tiene una connotación de lo que es milagro, ver que, no sé, que un carro se eleve, que la persona tenga fuerza, no sé, como Shimshon, no sé, pero no es así, nos dice Rabenu Hakadosh. Vayerab Elab Hashem. Esta revelación ocurre precisamente en ese punto, en el calor del día,
en el cansancio, en el acto de la hospitalidad, en lo humano, y según la enseñanza de Rabenu Hakadosh, Rabbi Nachman Mibreslev Rabotai, esa Orja Ganuf, esa luz divina, no se manifiesta en lo extraordinario, sino en la capacidad de ver a Hashem y Baraj en lo simple, en la acción cotidiana hecha con emuná. ¿Están entendiendo ahora el sipur que les di? Hashem se manifiesta en lo simple, en la acción cotidiana hecha con emuná. Rabbi Natán, que hemos estudiado también de él, el milagro es la misericordia que nos muestra todos los días cuando nos da la oportunidad de vivir. Betaj. Entonces Rabbi Natán Rabotai escribe en el Likutei Halachot, Netilat Yadaim, Shacharit 3.3 lo siguiente. Giluy Elokut, traduzco, la revelación divina no se encuentra cuando el hombre huye del mundo, sino dentro del mundo mismo. Podemos entender eso que nos dice Rabbi Natán. La revelación divina no se encuentra cuando el hombre huye del mundo, no se encuentra en un estado que el hombre tenga como de ermitaño, sino dentro del mundo mismo. No es algo que está fuera, es algo que está dentro de nosotros, está en este mundo como tal. Así entonces, Rabotai Vayera enseña el primer principio según Rabenu Hakadosh, que Hashem se revela a quienes permanecen presentes incluso en el calor del día. ¿Cómo así que incluso en el calor del día, que se encuentran presentes incluso en el calor del día? Aquellas personas que saben buscar la divinidad en medio de las circunstancias que ellos están pasando. Y ahí es donde Akadosh Baruj Hu se manifiesta. En las aflicciones, en la alegría, etcétera, etcétera. No solamente en las aflicciones, Luis. Gracias por participar, está participando mucho, qué bueno. No solamente en eso, sino también en las alegrías, también en momentos impactantes de nuestras vidas, etcétera. Incluso en medio de las cosas no tan buenas, seguro que sí, en el diario vivir también, en todo momento se presenta a Hashem Baraj. Entonces, Rabotai, profundicemos un poco más en este tópico. Profundicemos. Mi esposa me dice, mi secretaria me dice, profundizamos. Profundicemos porque tanto ustedes como yo vamos a hacerlo juntos, tomaditos de las manos. Sí, seguro. Vayera. Profundicemos. Vayera. Ver a Hashem en el momento presente, dice Rabenu Hakadosh. Ver a Hashem en el momento presente. Analicemos un poco la gramática de la palabra en cuestión. Analicemos la palabra Vayera, su raíz y el verbo en su sentido espiritual. El verbo Vayera, Rabotai, proviene de la raíz roe, que es ver, o reía, que es visión, según el hebreo bíblico. No significa, presten mucha atención con lo que voy a decir, ese Vayera, que es de roe, de ver, o reía, no significa solo mirar con los ojos. No significa solamente eso. Recuérdense que lo estamos viendo de una manera de la Hasidut de Breslev. ¿Qué significa entonces? Si no significa solamente mirar con los ojos, ¿qué significa? Sino que significa también percibir con nuestros corazones. Es decir, reconocer una presencia en todos los acontecimientos de nosotros, y ya sabemos quién es esa presencia. Y así entonces Vayerab Elab Hashem, y se apareció el Eterno a él, no describe una aparición externa, aunque ciertamente la Torah no los dice, no describe algo externo. Un momento. Estamos en vivo y bueno, no sé qué pasó con el aire, pero bueno,
está funcionando nuevamente. Entonces, perdón, Rabotai, una vez más digo, ese percibir con el corazón, reconocer una experiencia, así vayerá y apareció el Eterno a él, no describe una aparición externa, aun cuando nosotros leemos en el Sefer Torah que fue lo que ocurrió realmente, sino una experiencia interior de percepción espiritual que tuvo Abraham. Abraham ve la divinidad dentro de la realidad terrenal. El calor de la parashá, seguro, muy bueno. Abraham ve entonces la divinidad. Él ve esa Orja Ganuf Kaviahol, por decirlo de alguna manera, dentro de su realidad terrenal. Tanto es así, Rabotai, que entonces él percibe que a lo lejos vienen 3 mensajeros. Según Rashi, si mal no me equivoco, dice que esos 3 mensajeros que iban eran 3 árabes. Otros mefarshim dicen no eran árabes, eran malachim. Pero espérate, ¿cómo son los malachim? Según el Sefer de Yeshayahu, si mal no recuerdo, dice que tienen 6 alas. Tienen, bueno, ese es otro ángel que tiene muchos ojos, etcétera, etcétera. Tienen una descripción totalmente distinta. Otros dicen tomaron forma humana, como sea. No vamos a discutir eso, no vamos a entrar en esa discusión, pero Abraham vio que venían 3 mensajeros, y eso es lo que traduce la palabra malachim, mensajeros, también lo han traducido como ángeles, etcétera. No vamos a discutir eso, eso pueden investigarlo ustedes, pero aquí Abraham, lo que estamos haciendo, lo que estamos profundizando es que Abraham ve la divinidad dentro de la realidad terrenal. Rabbi Nachman, un poco mejor que los ángeles somos los hombres. Eso lo vimos en la clase pasada. Jorge, la vimos en la clase pasada. Muy bueno eso. Te invito a que lo veas en la página web, que veas el video. Rabbi Nachman enseña en Likutei Moharan 1.21. Toda comprensión proviene de los ojos del corazón, como está escrito, los ojos de tu corazón. Es decir, el ver de esta parashá Vayera es una visión del corazón, es una percepción mucho más allá del mirar con los ojos, es decir, es una revelación interior, es buscar la divinidad en medio de lo común, y a eso se dedicaba Abraham Avinu. Abraham no ve a Boreolán como se ve un objeto, no es como si yo estuviera viendo una taza, más bien su conciencia se abre para percibir la presencia divina dentro de lo cotidiano. Y aquí entonces nosotros podemos decir que él, cuando sale corriendo al encuentro de estos 3 mensajeros, él se espotra delante de ellos. No es porque ellos tengan divinidad como tal, sino que Abraham comprendió dentro de su ser que estaba viendo la divinidad, pero no quiere decir que estos 3 mensajeros eran divinos. Hasbe Shalom, porque eso es idolatría. Hasbe Shalom. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Sino que hizo entonces, su conciencia se abre para percibir la presencia divina dentro de lo cotidiano. No nos confundamos con esto, por favor. Nosotros no estamos al nivel que estuvo Abraham Avinu. Tenemos que preguntarnos entonces por qué en el lugar de la revelación Velonei Mamre, ¿por qué fue ahí? La Torá especifica que la aparición ocurrió Velonei Mamre, en el encinar de Mamre. Y el Midrash enseña que Mamre fue el amigo que animó a realizar el pacto de la circuncisión. Abraham Avinu no quería hacer el Brit Milad. No quería. No sabía cómo. Y Mamre lo animó a que se hiciera el Brit Milá. Y no solamente, dice el Midrash Bereshit Rabbah, no solamente se circuncidó él, sino que circuncidó a los de su casa también, a Ismael también. ¿Y saben a quién también circuncidó? ¿Quién lo ayudó para que se circuncidara Abraham? A Og. ¿Se acuerdan de quién es Og? Nada más y nada menos
con quien Moshe Rabenu lucha y lo derrota. Ahora, la pregunta interesante es, ¿por qué Moshe pelea con Og y lo vence? Si Og motivó a Abraham para que se circuncidara, y esa circuncisión que hizo Og tuvo muchos méritos delante de Boreolam, ¿qué pasó? Para hacerle Kiksur, un resumen corto de ese acontecimiento, Og profanó el pacto. Su Brit Milá lo profanó. ¿Cómo? Sera Levatalá, etcétera, etcétera. Otro tema también. Entonces, Rabotai, Beamorai, si le está gustando la parashá, póngame ahí me gusta, interesante, etcétera, etcétera. Rabotai, Beamorai, es muy interesante todo lo que estamos estudiando. Tenemos que preguntarnos entonces, ¿por qué en el lugar de la revelación Beloai Mandré? ¿Por qué? Y la Torah especifica que la aparición ocurrió en el encinar de Mandré, y el Midrash enseña que Mandré fue el amigo que animó a Abraham a realizarse el pacto de la circuncisión. ¿Cómo se interpreta eso según la Hasidut de Breslev? ¿Cómo lo enseña Rabenu Hakadosh? Muchísimas gracias, Rabotai. Rabenu Hakadosh, en la Hasidut de Breslev, esto se interpreta simbólicamente Elohei Mandré. ¿Qué representa? Elohim Mandré representa el lugar de la acción del cuerpo del mundo material. Oh, espérate un momento, ya va. Ustedes me dirán seguramente, Rav, Bakashá, Lead. Un momento, por favor, poco a poco. Anilo Medim, yo no entiendo, rega, espérate, Rav, un momento. Expliquemos eso. En la Hasidut de Breslev nos dice que esto se interpreta simbólicamente. Elohei Mandré, que representa el lugar de la acción del cuerpo del mundo material. ¿Cómo así? Vamos a explicarlo. Rabbi Natan escribe en Likutei Halachot, Netilat Yadayim Shacharit 4.1. La revelación divina debe manifestarse precisamente dentro de las acciones del mundo físico. Una vez más lo repito. La revelación divina debe manifestarse precisamente dentro de las acciones del mundo físico. ¿Qué nos enseña Rabbi Natan de las palabras que dice Rabenu Hakadosh? Abraham, Rabotai, no estaba en meditación en una cueva. Estaba sentado. Él no estaba en la meditación de su camita. No estaba acostado en la camita. No estaba quejándose. No estaba ahí, pobrecito yo. La otra vez vi algo. Y dicen, las mujeres cuando se enferman, aún así ya salen a batallar. Tienen gripe y salen a batallar. Y están arreglando en su casa. Y preparan la comida. Y atienden a los niños. Y en contraposición, el hombre cuando se enferma se queda en la cama, se arropa y empieza a llamar a la mujer para que lo atienda. Y me dio mucha risa, porque de verdad que es así. Cuando yo me enfermo, yo no me paro de la cama y le digo a mi esposita, por favor dame un tecito, ayúdame, me siento mal. Pero cuando mi esposa está enfermita, Hasbe Shalom, lo aleinu, yo la veo que ella se para, se mueve, cocina y lava y limpia. Y le digo, pero tú no te sientes mal, ¿por qué no te acuestas? Y me dicen, no, si me acuesto pierdo. Entonces yo me quedé meditando y dije, por eso es que yo pierdo, porque me quedo acostado en la cama. Entonces voy a tener que levantarme. Entonces vi algo así y me eché a reír también. Entonces, Rabotai, ese es un chiste en medio del Siur. Es muy bueno reírse, dice Rabbi Nachman. Entonces, Rabotai Beamorai, Abraham Avinu no estaba revolcándose de dolor en su camita, no estaba dentro de una cueva, él estaba sentado a la entrada de su tienda en el calor del día. Y esto enseña que la reía, la visión espiritual, no requiere escapar del mundo como muchos quizás puedan llegar a pensar, que es por medio de un estado que la persona llegue
Hasbe Shalom Aleinu, en un estado de mantra, en un estado de meditación hiperextrasensorial, etcétera, etcétera. No es eso. La revelación de Akadosh Baruj Hu no se manifiesta así, no se manifiesta en que la persona de repente empieza a pegar brinco y empieza a mover la cabeza y a batirla de un lado para otro y empieza a mover la mitad del cuerpo para un lado y para otro y empieza a hacer una cantidad de cuestiones todas extrañas. Eso no es manifestación de divinidad, eso es manifestación de otras cosas, pero no es de divinidad en lo absoluto. No es así como se maneja en el judaísmo. No es así. Nada de eso, Rabotai. Sino que es ver lo divino en medio de la experiencia humana. Es ver lo divino en medio de la experiencia humana. Que si te dejó el Naj, el conductor del autobús, y tú saliste corriendo porque veías que venía el autobús. Y cuando llegaste tocaste la puerta y el autobús se fue. Eso es muy común aquí en Jerusalén. Tú llegas corriendo, el autobús llega. Tú llegas corriendo y le toca la puerta y el hombre se va. Rabotai, perdón. Un chiste bueno. Eso es ver. Cuando uno comprende que Hashem está detrás de eso, es ver la divinidad, es tener reía, visión espiritual. Perdón, Rabotai, pero me ha pasado muchísimo. Salgo corriendo, y más cuando son como las 5:30 de la mañana, que tengo que llegar al trabajo, y uno tiene una aplicación en el celular. Y uno pone, ya viene el autobús, 6 minutos. Dentro de 6 minutos, si camino a la parada, ya llego, estoy en menos de 6 minutos. Y resulta ser que el autobús venía demasiado rápido. Y cuando uno no ha llegado, uno lo ve y uno pega la carrera. A las 5:30 de la mañana. Imagínense ustedes, recién parado, a tirarte ese trote. Lo hacía era cuando estaba en el ejército. Y llegas y el autobús se va. Entonces, digo, no sé, Golán, ¿qué me quieres enseñar con esto? Ok. Pregunto, ¿Abraham era más fuerza espiritual que física? ¿Las dos? Yo digo que eran las dos. Entonces, Rabotai, disculpen la risa, disculpen, no disculpen, está muy bien que nos riamos. Un momento, ya va que me mandaron el mensajito de que tenemos que interactuar aquí, o por lo menos yo, para seguir transmitiendo en vivo. Seguimos entonces. Ok, aquí estamos. Entonces, seguimos, Rabotai. Esto enseña que la realidad, la visión espiritual no requiere escapar del mundo, no requiere eso, como muchos quizás pueden llegar a pensar, que es por medio de un estado de mantra, por medio de movimientos, etcétera, etcétera, que nada de eso, sino que es ver lo divino en medio de la experiencia humana. Y ya hicimos el chiste de eso. En el cansancio, en el servicio, en la hospitalidad, y esto, en la hospitalidad, en esto tan común se puede percibir la realidad espiritual, sobre todo, y nuestros actos en Leshem Shamayim. Es decir, cada vez que yo hago un acto que sea Leshem Shamayim, en el cansancio, en el servicio, cualquier servicio que pueda hacer, en la hospitalidad, en esto tan común que yo pienso que es algo tan común, en eso tan común yo puedo percibir la realidad espiritual, sobre todo, y en nuestros actos cuando es Leshem Shamayim, en nuestros actos cuando es en aras del cielo. Ahí entonces se manifiesta la revelación divina como la tuvo Abraham en cada uno de nosotros. Y no necesitamos de ningún personaje, no necesitamos de nada externo. Cuando digo externo, de creer en ciertos personajes o etcétera, etcétera, no necesitamos de eso. En lo común se manifiesta Boreolán, pero en lo común también cuando yo actúo. Rabbi Nachman, Rabotai, insistía en que el lugar donde uno se encuentra
el lugar donde uno se encuentra no es obstáculo, sino el campo mismo donde el alma puede encontrar a Hashem. Así escribe en Likutei Moharan 1.54. Muchas personas me escriben y me dicen, Rabino, ¿cómo me gustaría a mí estar en Jerusalén para tener un Debekut más cerca con Hashem y Baraj, para experimentar la presencia de Hashem con mucho más fuerza, etcétera? Ciertamente, Erech HaKadosh es eso. Erech HaKodesh. Erech HaKadosh es Erech HaKodesh. En vaya. Así es, Rabotai. Caja, así es. Caja. Pero donde tú te encuentras, el lugar donde tú te encuentras, no es un obstáculo para la revelación de la divinidad, sino que es el campo donde tú estás, es el campo mismo, es el lugar, el macón, donde el alma puede encontrar a Boreolam. Así escribe Rabenu Hakadosh en Likutei Moharan 1.54, Rabotai. Dice, debes creer que Hashem, bendito sea Él, está contigo en cualquier lugar donde tú te encuentres. Así es. Debes creer que Hashem Yibaraj, el santo, bendito sea Él, está contigo en cualquier lugar donde tú te encuentres, en cualquier lugar. En la mística de Breslev, el concepto de Gilui Elokut, la revelación de la divinidad, no es un éxtasis místico reservado a los sadikim, Rabotai, no es así, sino una percepción accesible a todo aquel que busca con sencillez al creador del universo. Luis Martínez pone, sin prueba no hay elevación. Sin prueba no hay elevación. Sí, sí, también puede, sí, es correcto. Sí, pero ojo, eso no quiere decir que siempre vayamos a tener pruebas. Hay momentos que tenemos que estar tranquilitos también. Hashem es el que ve ahí, Najón. Entonces, Rabotai, pero muy buena esa percepción. Entonces, Rabotai, una percepción accesible a todo aquel que busca, escuche lo que estoy diciendo, que busca a Boreolam con sencillez en su corazón. Rabbi Nachman nos enseña, Hashem no quiere cuestiones sofisticadas de nosotros. Hashem lo que quiere es la sencillez de nuestro corazón. Que nos acerquemos a Él con sencillez. Que creamos en Él con sencillez. Que seamos sencillos. Esa sencillez de que nos habla Rabenu Hakadosh es ser humildes. Rabbi Nachman dice también en Sijot Haram 233, dichoso aquel que ve a Boreolam incluso en las cosas simples del día a día. En las cosas simples del día a día. El Baal Shem Tov enseñó algo muy lindo. El Baal Shem Tov dice, todo lo que veas, todo lo que escuches, todo lo que te pase, saca una enseñanza de Hashem para tu vida. Si tú aprendes a ver que es Hashem quien está detrás de todo eso, como mi compañero, entonces no le vas a decir una mala palabra a esa persona, sino que vas a saber que es Hashem quien lo mandó. Y si le dices una mala palabra a esa persona, se la estás diciendo es nada más y nada menos al creador del universo. Y de eso tenemos que cuidarnos. Yo diría, sin vivir Torah no hay salvación. No, sí y no. Sí y no. Porque acuérdate que el concepto de salvación para nosotros no, digámoslo así mejor. Yo diría que sin vivir Torah no hay un estado de Geulá. Así sería lo correcto. Yo creo que eso fue lo que tú quisiste escribir, Elisheva. Entonces, Rabotai, seguimos. Pero antes, sin estudio de Torah, no sabes cómo servirle. Seguro, tenemos que estudiar Torah para poder servirle a Hashem. Correcto. Entonces, Rabotai, Beamorai,
Es decir, que cuando Rabbi Nachman habla de ver a Hashem en lo ordinario, no se refiere a una visión física o milagrosa, sino a una conciencia espiritual que transforma la vida diaria en un espacio sagrado. Escúchese bien esto, conciencia espiritual que transforma la vida diaria en un espacio sagrado, y no tienes que ser necesariamente judío. No tienes que ser como un Benei Noach. Transformas tu vida y tienes una percepción de la espiritualidad en tu vida también. Una vez alguien me escribió y me dijo: tú eres de esos rabinos que dicen que los no judíos no tienen que ser judíos. No, ni digo que sí, ni digo que no. Todo depende del propósito al cual la persona haya sido llamada, que yo no lo conozco. Yo no sé si la persona que no es judía ha sido llamado a ser judío. No lo sé. Pero si se quiere forzar, las puertas tiene que tocarlas muy duro para que se les abran. Les invito a que vean un video que se llama Judíos por Elección. Lo pueden ver por YouTube. Es un documental que sacó la comunidad judía de Argentina. Muy bueno. Se llama Judíos por Elección. Pueden verlo en YouTube. Muy bueno el video. Es un documental excelente. Entonces, Rabotai, valga la cuña publicitaria que hicimos, dice el hasidismo de Breslev que no existe un instante vacío de la presencia de Hashem, sino solo una falta de atención que impide verla. Es decir, no estamos nosotros prestos, no estamos nosotros atentos a las señales que nos mandan del cielo para poder tener esa revelación, para poder tener ese acercamiento con Hashem. Consecuentemente, Vayerá se repite constantemente en el alma. En cada momento hay una posibilidad de abrir los ojos, no los ojos, no estos ojitos tan hermosos que Hashem nos dio, sino abrir los ojos del corazón. Tener una percepción espiritual de que Hashem está en medio de lo más insignificante. Y el versículo agrega que Abraham estaba sentado en la entrada de su tienda. Yoshev Petach Ohel. En la Hasidut, la tienda simboliza el interior del alma, el espacio del corazón donde la luz divina puede habitar. Sentarse a la entrada entonces significa estar atento, conscientes, estar vigilantes, ni perdido en el mundo, ni encerrado tampoco en nosotros mismos. Y a esto, Rabotai, Rabbi Natán comenta en Likutei Halachot, Tefilín 5.3, el justo se sienta en la entrada de la tienda porque custodia el paso entre el mundo material y el mundo espiritual. Es decir, cada persona en su vida diaria, en cada acontecimiento que la persona pasa, puede ser como Abraham, sentado en la entrada de su ojel, un guardián de su conciencia, alguien que observa su propio interior, qué tiene que cambiar, qué tiene que mejorar, qué cualidades buenas tiene para seguir trabajando, para aflorarlas en él, mientras actúa en este mundo. Y esa atención es la base también del Itbodedut, de la conversación íntima con Hashem Yitbaraj. Hablar con él, es decir, con Hashem, en donde uno está tal como está en el calor del día. ¿Qué hay de los judíos que no siguen la Torá? Siguen siendo judíos. Hay que hacerlo, hay que ayudarlos a que hagan kirub. Seguro que hay que ayudarlos, sí. Entonces, Rabotai, Beamorai, y para eso son estos estudios. Vayerá, ¿qué no significa? Vayerá no significa que Hashem se muestre al hombre, sino que el hombre, presten atención que esto es muy lindo lo que dice Rabbeinu Hakadosh. Vayerá no significa que Hashem se muestre al hombre, sino que el hombre se abre a ver lo que siempre estuvo ahí. Así dice Rabbeinu Hakadosh, Rabbi Nachman. No significa que Hashem se muestra al hombre, sino que el hombre se abre su
su conciencia espiritual para ver lo que siempre estuvo allí. ¿Y qué siempre estuvo allí? ¿Qué siempre estuvo allí? Hashem, en todo tiempo y en todo momento. Es un cambio de conciencia, correcto. Rabotai, nada más estamos por el punto número 1. Ya tenemos 1 hora 17 minutos. La hospitalidad, hablemos de la hospitalidad de Abraham, la fe en el otro. Dice Bereshit 2:18, y alzó sus ojos, Vayishab, y alzó sus ojos, Vayishá enad vayar, Verine shlosha anashim nixadin alab, Vayaret likratam, y alzó sus ojos, y vio, he aquí 3 hombres de pie ante él, y corrió hacia ellos. Así es. Pero más, presta atención con lo que te voy a decir, Souter, que el creador de nuestros ojos no es así. No es que Hashem abra los ojos, no. Que nosotros abramos nuestros ojos a Hashem es otra cosa. ¿Hashem quiere que nosotros abramos los ojos? Seguro que sí. Pero la pregunta, ¿somos nosotros los que lo queremos abrir? ¿Estamos dispuestos a abrirlo? ¿Estamos dispuestos a esforzarnos para tal motivo? ¿Para tal acontecimiento? Esa es la pregunta. ¿Saben qué? Es muy fácil decir, no, que Hashem me envíe. No estoy diciendo que lo que escribiste está mal, está bien. Pero es muy fácil decir, no, que Hashem me envíe $1.000.000. ¿Y por qué no trabajamos para tener el $1.000.000? ¿Me hago entender? No, que Hashem me dé refuá shelema. Espérate. ¿Y por qué no haces ejercicio y te tomas las medicinas y vas al médico para tener también refuá shelema? ¿Me hago entender con lo que estoy diciendo? Ese es el cambio de conciencia espiritual que tenemos que tener. Y eso es lo que nos enseña esta parashá. Y alzó sus ojos. Fíjense que no dice eso, la acción, el maasé. Y alzó sus ojos y vio. Para alzar sus ojos tuvo que haber una intención dentro de él. Él alzó sus ojos. No esperó que viniera alguien y lo alzara. No, él alzó sus ojos. Y vio, ¿y qué vio? He aquí 3 hombres de pie ante él. ¿Qué hizo él? Y corrió hacia ellos. Él no se quedó, él no alzó los ojos y dijo, ok, mira, ahí vienen. Está bien, ahí vienen. Y no, y corrió, imagínense, al 3er día de la circuncisión, y corrió. Wow, como está escrito en el Sefer Bereshit 18:2. Rabbi Nachman enseña en Likutei Moharan 1:34. El precepto de recibir huéspedes es una revelación de la emuná. ¿Por qué es así? Porque el huésped representa una prueba que viene del cielo. Así dice Rabbi Nachman en Likutei Moharan. El precepto de recibir, la misvá de recibir huéspedes es una revelación de emuná. Lama, ¿por qué? Porque el huésped representa una prueba que viene del cielo. ¿Qué nos quiere decir esto, Rabotai? La hospitalidad de Abraham no fue solo generosidad física, fue una apertura del corazón ante lo desconocido. Abraham no sabía quiénes eran estos hombres, una apertura de su corazón ante lo desconocido. También en el aspecto espiritual, abrir el corazón a comprensiones desconocidas también, Ulay, quizás. Cada huésped que llega a nuestra vida, cada huésped que llega a nuestra vida, una persona, una situación, un desafío, es una visita divina disfrazada. ¿Podemos entender eso que nos dice Rabeno? ¿Podemos entenderlo? Una vez más lo digo. Cada huésped que llega a nuestra vida, ese huésped puede ser una persona, una situación, un desafío,
es una visita divina disfrazada. Cada cosa que nos pasa en nuestra vida es una visita divina disfrazada. ¿Por qué? Para saber cómo vamos a actuar, cómo nos vamos a comportar. Abraham, ¿qué hizo? Abraham corrió hacia ellos. ¿Por qué? Porque reconoció que cada encuentro humano es una oportunidad de conexión con Boreolam. Y la suegra... y la suegra también. La suegra también. Seguro. Baruch Hashem, mi amada suegra, como si fuese mi madre también. La amo muchísimo. Ayer estaba hablando de ella con unos compañeros que me daba tecitos de conchas de naranja para que se me quitaran los dolores de cabeza. Llegaba muy estresado del trabajo. Bejule. Entonces, Rabotai, una situación, un desafío, es una visita disfrazada, y la suegra también. ¿Qué hizo Abraham? Corrió hacia ellos. ¿Por qué? Porque reconoció que cada encuentro humano es una oportunidad de conexión con Hashem. Es una oportunidad que nosotros podemos conectarnos con el Creador del universo. Rabbi Natán comenta en Likutei Halachot Arev 4.2 lo siguiente: quien honra al otro y lo recibe con alegría, despierta en sí una chispa de la presencia divina. Es decir, que en este sentido, el alma de Abraham es el modelo de quien transforma la interacción humana en un lugar de revelación. El Gesed, la bondad, entonces se convierte en un vehículo de Giloy Elokut, en una manifestación de la divinidad en este mundo. Así nos enseña Rabbeinu Hakadosh. En el tercer punto, Rabotai, discúlpenme tanto tiempo, pero hablemos más de la parashá. La oración por Sedom, la compasión como rectificación. Está escrito: Ahav tishpe sadik in rasha. ¿Acaso destruirás al justo junto con el malvado? ¿Qué quiere decir este pasuk según Rabbeinu Hakadosh, Rabbi Nachman mi Breslev? Rabbi Nachman enseña en Likutei Moharan 1:282, la oración verdadera es una compasión profunda por todas las criaturas. Una vez más, la oración verdadera es una compasión profunda por todas las criaturas. Es decir, la súplica de Abraham por Sedom representa la intersección del Sadik. Abraham pudo haber dicho: ¿qué me importa a mí Sedom y Amorá? Si allá lo que viven son puro Reshaim, y que sean consumidos por el cielo, y que caiga fuego del cielo sobre ellos, etcétera, etcétera, bejule. Pero Abraham no fue así. La súplica de Abraham por Sedom representa la intersección del Sadik, quien no busca el castigo de los Reshaim, sino que busca una transformación, busca su apego con el Creador, busca que el Rasha se convierta a Boreolam, que el Rasha se acerque al Creador del universo. Como me hicieron la pregunta, ¿qué pasa con el judío que no cumple Torah? Es nuestro deber, nosotros los Rabanim, hacer kirub hacia ellos y atraerlos a que se apeguen a la divinidad, a que se apeguen a la Torah, a que se apeguen al cumplimiento de los mitzvot, pero no con marchas tontas, no con actitudes que son incorrectas. No con nada de eso, Rabotai. En Breslev, esto simboliza el trabajo interno del Sadik y de cada alma de buscar el bien oculto, incluso en el lugar más bajo. Rabbi Natán enseña en Likutei Halachot HaShabbat Habeidá 5.9 lo siguiente: debes buscar una chispa de bien incluso en el malvado. ¿Por qué? Porque a través de ello lo elevas y lo rectificas. Si la persona puede hacer que un rasha se conecte con Boreolam, entonces este sadik está haciendo que esa persona se eleve
y lo está ayudando a rectificarse. Y eso era lo que había visto Abraham también en Sedón y Amorá. Tanto así, estudiando la Parashá, mi esposa, ella me comentaba que el Rebbe de Lubavitch, Seher Sadil Ibrahá, decía, en los tiempos del advenimiento del Mashiach, Sedón y Amorá serán restaurados. No para mal, Hasbe Shalom, sino para bien. Consecuentemente, el Sadik no destruye a Sedom, sino que busca la chispa de luz que aún puede salvarla. Y este principio es central en las enseñanzas de Rabbi Nachman, redimir el bien oculto. Consecuentemente, la oración de Abraham se convierte entonces en un símbolo del alma que intercede por sí misma, pidiendo ver el bien que aún late en medio del caos. Y esa es la actitud emular a Abraham Avinu en este sentido. Y en el último punto, Rabotai, Beamorai, hablemos de la Akedah Isaac, el silencio de la emuná. Está escrito en el Sefer Bereshit 22:1 lo siguiente: Vayehi achar ha'adebarim ha'ele ve'ha'elokim nisa et Abraham. Y después de estas cosas que Hashem probó a Abraham, es necesario que una vez más recurramos al Likutei Moharan de Rabbi Nachman Breslev 1.86, que dice que la prueba es el gran ocultamiento donde la emuná es puesta a prueba. Como escribió, ¿quién fue el que escribió eso? Que sin nisayón, sin prueba no hay elevación. Luis, como escribió Luis. La prueba, los nisayón, los isurim, son el gran ocultamiento donde la emuná es puesta a prueba. Consecuentemente, la Akedah Isaac es el clímax de Vayera y la máxima expresión también de emuná, de fe viva de Abraham Avinu. Abraham camina 3 días en el silencio. Abraham iba con su burrito caminando y iba con Isaac, su hijo, iba en silencio. ¿Qué iba haciendo? Seguramente iba haciendo Itbodedut. Seguramente le estaba diciendo a Hashem, ¿por qué Hashem, mi hijo? No entiendo. ¿Qué pasa? Me dijiste que me lo ibas a dar y ¿por qué me lo quieres quitar ahora? Pero en ningún momento él se rehusó en ir y en cumplir con lo que Hashem le había dicho. Abraham camina 3 días en silencio, sin comprender. Él no comprendía qué pasaba. Él no sabía qué iba a ocurrir en ese macón, en ese lugar. No sabía. Pero sin dudar, a pesar que él no sabía, él no estaba dudando en Hashem. ¿Será que Hashem se equivocó? ¿Será que Hashem me dijo que fuera? ¿Será que me dijo que no? ¿Será que yo escuché mal? ¿Será que interpreto yo mal? En la visión de Breslev, el silencio de Abraham no es un vacío, sino confianza pura en la bondad divina, incluso cuando todo parece contradictorio, cuando todo parece antagónico, cuando todo está afuk. Afuk es al revés. Ese silencio de Abraham no es un vacío de emuná, no, todo lo contrario, sino que es una confianza pura en la bondad divina, incluso cuando todo parece contradictorio. Rabbi Natán escribe en Likutei Halachot Birkat Hareach 4.5 lo siguiente: cuando la comprensión se oculta, cuando la comprensión se le oculta al hombre, ¿qué debe de hacer él? Debe aferrarse precisamente a la emuná sencilla. ¿Y cuál es la emuná sencilla? Es muy discutida. ¿Cuál es la emuná sencilla? Y que casi a todo el mundo le molesta. ¿Saben cuál es? Así el Creador quiere. Dile a alguien que está pasando una circunstancia difícil: así el Creador cree, así el Creador quiere. ¿Tú puedes comprender eso? ¿Qué te va a decir? ¿Qué te va a decir? ¿Estás tú loco? ¿Cómo que el Creador va a querer que pase así?
es que ¿qué te está pasando? Tú no comprendes lo que estoy viviendo, tú no sabes nada de nada. Y empiezan por eso una cantidad de discusiones. ¿Por qué? Porque la persona, como escribe Gio Montiel, porque la persona no entiende. Por eso, no entiende. Entonces, en ese momento el alma revela su grandeza. No creer porque entiende, escúchese bien la frase, no creer porque entiende, sino entender porque cree. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¿Le gustó esa frase? No creer porque entiende, sino entender porque cree. ¡Qué linda frase! La prueba de Abraham, entonces, enseña que el amor y la emuná son más profundos que la lógica. Son la sustancia misma del vehículo entre el alma y Akadosh Baruj Hu. Estamos ya por terminar. Concluimos entonces que debemos ver a Hashem en todo. La Parashá Vayera, Rabotai, para concluir, enseña que la revelación divina no ocurre fuera de la vida, sino dentro de ella. El Vayera y se apareció no es solo una visión mística, sino el acto continuo de ver al Creador en cada aspecto de la existencia, desde la hospitalidad hasta la prueba más dolorosa, Has Beshalom Lo Aleinu, que pudiéramos atravesar. Y la atravesamos nosotros el 7-10, desde hace 2 años. Rabbi Nachman resume este camino en Likutei Moharan 2.5. Debemos ver al Eterno, debemos ver a Hashem, bendito sea Él, en todo y en todo lugar. Todos quisiéramos, Rabotai, que nuestras vidas, todos quisiéramos que en nuestras vidas todo marche bien, sin esfuerzos, sin dolores, sin sufrimientos, sin angustias, sin decepciones. Pero esta es la esencia misma del camino de la Hasidut. Transformar la vida entera en un encuentro continuo con la presencia divina en todos estos y cada uno episodios que he dicho anteriormente. Rabotai, que tengan todos un Shabbat Shalom Umeboraj para cada uno de ustedes. Por favor, no se retiren. Les dejo con una linda música para buscar el Sipur del día de hoy. Mediten un poquito en este momento que le voy a poner la música. Mediten un poquito en la música, en lo que estudiamos. Agradezcan a Boreolam por este momento tan lindo. Ya les busco la música, como siempre les digo. Raz, quería pedir si me puede desear más al top, porque estoy cumpliendo años. Hasta los 120 años, Gisela, más al top. Yom Julé de Sameach. Hasta los 120. Con buena dicha, con buen augurio, con todo lo bueno para tu vida. Vamos a poner la música, ya la busco. Un momentico. Aquí les va. Kisvu lachem es hashir azois
ולמדו אס בני ישראל ועתו אוי כי יזכו לכם אס השיר הזויס ולמדו אס בני ישראל אוי תוירו הקדושו ישכנני בבקשו בני צור נרוץ בקדושו אוי 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 תוירו הקדושו ישכנני בבקשו ישכנני אוי בבקשו אוי 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 תוירו הקדושו ישכנני בבקשו בני צור נרוץ בקדושו אוי 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 תוירו הקדושו ישכנני בבקשו ישכנני אוי בבקשו da 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 oy da 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 oy 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 da 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 oy oy da 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 oy 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 אוי כי יזכו לכם אס השיר הזויס ולמדו אס בני ישראל ועתו אוי כי יזכו לכם אס השיר הזויס ולמדו אס בני ישראל אוי תוירו הקדושו ישכנני בבקשו בני צור נרוץ בקדושו אוי 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 תוירו הקדושו ישכנני בבקשו ישכנני אוי בבקשו אוי אוי תוירו הקדושו ישכנני בבקשו בני צור נרוץ בקדושו אוי 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 תוירו הקדושו ישכנני בבקשו ישכנני אוי בבקשו אוי 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 תוירו הקדושו ישכנני בבקשו בני צור נרוץ בקדושו אוי 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 תוירו הקדושו ישכנני בבקשו Bueno, el sipur de hoy se llama Cada vez que paso por aquí, siempre me sucede esto. ¿Qué les parece ese título del sipur? Cada vez que paso por aquí, siempre me sucede esto. Vamos a ver de qué trata. En los días en los que los taxis eran tirados por caballos, un viajero llegó a la estación del ferrocarril y tomó un taxi. Tras informarle al cochero la dirección, le pidió que por favor evitara tomar un camino particular, pues allí había una zanja muy profunda. «Quédese tranquilo, amigo», le respondió el cochero, y luego le comentó: «No se preocupe,
He estado conduciendo por estos caminos durante 35 años. Más adelante, en el viaje, el pasajero dijo: veo hacia dónde nos encaminamos. Por favor, no siga por aquí. Hay un pozo más profundo en esa dirección. El cochero nuevamente sonrió en forma tranquilizadora y le dijo: no hay razón para temer. He estado conduciendo por estos caminos durante 35 años. De pronto, el cochero abandonó el camino principal y se desvió para tomar una senda estrecha. El pasajero gritó: ¡Ey! Esta es la senda que te dije que evitaras. Pero una vez más, el cochero le respondió: deje de preocuparse. Al poco tiempo, llegaron a la zanja y el caballo, la carreta y el cochero cayeron dentro junto con el pasajero. El cochero salió del carro destrozado y exclamó: ¡qué curioso! He estado conduciendo por este camino durante 35 años y cada vez que paso por aquí siempre me sucede esto. Ahora pensemos, ¿y ahora nosotros no nos pasa lo mismo? ¿Cuál es la enseñanza del Sipur? Rabotai, como siempre, saquen ustedes la enseñanza del Sipur del día de hoy. Que tengan todos un Shabbat Shalom Besimha, con mucha alegría, najas, tranquilidad, menujá, con todo lo mejor, mucha comida, sobre todo, simjá, mucha alegría. Lo dije una vez, lo vuelvo a repetir. Muchísimas gracias por conectarse, por estar casi 2 horas conmigo, por estudiar, todo lo mejor. Bezrat Hashem. Nos vemos en Yom Rishon. Seguimos estudiando del Mesilá Yesharim. Creo que vamos a seguir estudiando de él. Y si no, entonces estudiamos de otra. ¿Por qué les digo eso? Porque ya terminamos una parte del Mesilá Yesharim, que fue lo de la Hasidut, que es muy bueno. Entonces, ahí veo que seguimos estudiando. Sorpresa para seguir estudiando. Bueno, muchísimas gracias. No les quito más de su precioso tiempo. Gracias una vez más. Todo lo mejor. Shabbat Shalom para cada uno de ustedes. Cuídense mucho, por favor.